Aunque ya éramos ancianos, Dios prometió que de nosotros nacería un hijo. Pero incluso entonces, mi fe vaciló. Sara y yo decidimos tomar el asunto en nuestras propias manos, y tomé a Agar, la sierva de Sara, como esposa. De esa unión nació Ismael. Pero aunque Ismael era mi hijo, no era el hijo de la promesa. Dios me dijo claramente que la promesa vendría a través de Sara, y aunque parecía imposible, su palabra se cumplió. Mi historia no comenzó en la luz, sino en la oscuridad. Nací en un lugar lleno de ídolos, en una tierra que adoraba a dioses ajenos. Mi familia y yo servíamos a esos dioses, como tantos otros en la antigua Caldea. Nadie pensaba en el Dios verdadero, el Dios de la gloria, el creador del cielo y de la tierra. Nunca imaginé que mi vida cambiaría de manera tan radical, pero Dios tenía un plan mucho más grande para mí. Un día, mientras me encontraba en Ur de los Caldeos, adorando como lo había hecho toda mi vida, el Dios de gloria se apareció ante mí. No fue un ángel ni un profeta. Fue el mismo Dios quien vino a mí. Su presencia era indescriptible, algo que nunca había visto ni sentido antes. Me llamó por mi nombre y me pidió que saliera de mi tierra, de mi parentela y de la casa de mi padre. ¿Cómo podía entenderlo en ese momento? Estaba rodeado de ídolos y dioses falsos, pero este Dios, el único Dios verdadero, se me había revelado. Me sentí confundido y asustado. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo iba a dejar todo lo que conocía? Al principio, no obedecí completamente. Mi padre, Taré, me llevó junto con mi familia a Harán, pero no era el destino final. Permanecimos allí hasta que él murió. Mi indecisión había causado retraso. Mi obediencia no fue inmediata, y eso tuvo un costo. Después de la muerte de mi padre, el Señor se me apareció nuevamente. Esta vez, su llamado fue más claro: debía dejar todo atrás. Mi tierra, mi familia, la casa de mi padre, todo. El destino que Dios me prometía era incierto para mí, pero sabía que Él tenía una tierra preparada para mí, una promesa oculta en sus palabras. Con mi esposa Sara y mi sobrino Lot, emprendí el viaje hacia lo desconocido. Cada paso que daba me alejaba más de la oscuridad de mi pasado y me acercaba a la promesa de Dios. Él me guió, me protegió, y me hizo una promesa asombrosa: haría de mí una gran nación. ¿Cómo podría ser eso posible? Yo no tenía hijos, y Sara era estéril. Pero el Dios que me había llamado no era como los ídolos que había conocido en mi juventud. Él era fiel, y aunque yo no entendía cómo se cumpliría esa promesa, confié en su palabra. Durante nuestro viaje, enfrentamos muchas pruebas. Una de las más grandes fue el hambre que nos obligó a ir a Egipto. Allí, temeroso por mi vida, cometí un grave error. Por miedo a ser asesinado, hice que Sara dijera que era mi hermana. El faraón tomó a Sara para sí, y el Señor intervino enviando plagas para protegernos. Aunque yo había fallado en mi fe, Dios permaneció fiel. Nos sacó de Egipto y continuó guiándonos hacia la tierra que había prometido. Pasaron años, y la promesa de un hijo seguía sin cumplirse. Mi fe fue puesta a prueba una y otra vez. Fue en ese tiempo que el Señor estableció un pacto conmigo, el pacto de la circuncisión, como una señal de su promesa. Me dijo que mi nombre ya no sería Abraham, sino Abraham, padre de una gran multitud. Y a mi esposa, antes conocida como Sarai, la llamó Sara. Aunque ya éramos ancianos, Dios prometió que de nosotros nacería un hijo. Pero incluso entonces, mi fe vaciló. Sara y yo decidimos tomar el asunto en nuestras propias manos, y tomé a Agar, la sierva de Sara, como esposa. De esa unión nació Ismael. Pero aunque Ismael era mi hijo, no era el hijo de la promesa. Dios me dijo claramente que la promesa vendría a través de Sara, y aunque parecía imposible, su palabra se cumplió. A la edad de 100 años, fui testigo de uno de los mayores milagros, el nacimiento de mi hijo Isaac, el hijo que Dios había prometido.
El gozo de ver a Isaac crecer fue indescriptible, pero mi fe sería probada una vez más de la manera más dolorosa. Dios me pidió que sacrificara a mi hijo, el hijo de la promesa, en el monte Moriah. No entendía por qué, pero confié en Dios. Creí que si él me pedía a Isaac, también tenía el poder de devolverlo a la vida. Con el corazón roto, me dispuse a obedecer, pero justo cuando estaba a punto de sacrificarlo, un ángel del Señor me detuvo. Dios proveyó un carnero para el sacrificio en lugar de mi hijo, y así me mostró su fidelidad una vez más. Mi vida estuvo marcada por altibajos, por momentos de gran fe y también por debilidades humanas. Sin embargo, Dios siempre estuvo conmigo, cumpliendo sus promesas, guiándome y protegiéndome. La tierra que me prometió, la nación que Él dijo que surgiría de mí, no la vería completamente en mi vida, pero su palabra nunca falló. Hoy, soy testigo de que el Dios de gloria, el mismo que me llamó desde la oscuridad, es fiel hasta el final.